Permítanme darle la más cordial de las bienvenidas a este tutorial en el que vamos a abordar los elementos teóricos y prácticos que nos permiten diseñar algoritmos computacionales básicos. Bueno, los objetivos de aprendizaje es número 1, diseñar algoritmos computacionales básicos con la metodología de diagramas de flujo, utilizando la herramienta de Raptor. 2. Utilizar identificadores y comprender su función dentro de un algoritmo computacional. 3. Comprender cómo agregar datos a la memoria RAM de la computadora utilizando la acción computacional de lectura de datos. 4. Ejecutar las operaciones aritméticas básicas utilizando la acción computacional de procesamiento de datos. Y 5. Permitir que valores que están almacenados en la memoria RAM puedan ser observados en el monitor por el usuario utilizando la acción computacional de impresión de resultados. Pues bien, primero hablaremos acerca de que el proceso de software, que es el conjunto de actividades y acciones y tareas que nos permiten construir software, en ciertos momentos un proceso que se ha ido automatizando, como cualquier otro proceso. Existen herramientas puntuales, herramientas de alto nivel, de bajo nivel, pero aquí lo que queremos hacer énfasis es que este conjunto de herramientas se les dice herramientas case. Vamos a leer. La automatización de las actividades del proceso de software mediante las herramientas de ingeniería de software asistida por computadora o Computer Aided Software Engineering han permitido reducir costo económico, el tiempo y esfuerzo de desarrollo. Raptor es un lenguaje gráfico de programación. Raptor es una herramienta automática puntual que tiene características de lowercase, que significa herramienta de bajo nivel. Permite crear, ¿sí?, de manera gráfica algoritmos computacionales con la metodología de los diagramas de flujo y la generación de código. Uno de los beneficios de Raptor es que se puede revisar el funcionamiento del algoritmo porque ejecuta las acciones computacionales establecidas en el mismo. Ahorita lo que estamos viendo es la interfase principal de Raptor. Hasta arriba aparece un pequeño dinosaurio o un dinosaurio en perfil de cuerpo completo, el nombre del software, luego siguen los menús, File, Edit, Scale, View, Run, Mode, etc. Y luego siguen los botones, un control este control que es de velocidad, un control del tamaño de los símbolos, la paleta de símbolos. Abajo de la paleta de símbolos está el área de Watch Window o de exhibición de variables. Dentro de los símbolos tenemos el assignment, el call, el input, el output, el selection, el loop. Y luego tenemos la pestaña main y los dos símbolos que siempre van a ver es de start y end, donde implica el inicio y el fin. Este recuadro que estamos viendo aquí se puede activar dentro del software y nos da aquí qué significa Raptor, ¿sí? O de dónde viene la palabra Raptor. Bueno, Rapid Algorithmic Prototyping Tool for Ordered Reasoning. Aquí vienen quiénes fueron los creadores de este software. Aquí vean la versión del 22 de abril del 2015. Obviamente, si ahorita entramos a la página, en esta página que estamos viendo en azul, podemos entrar, descargar el software de manera gratuita y seguramente ya habrá una versión
más, más, más reciente que lo que estamos viendo. ¿Sí? Y vemos un pequeño, un dinosaurio, ¿verdad? Bueno, ya habíamos visto qué es lo que significa Raptor. Y ahí está en color, en el recuadro naranja, podemos ver la dirección de internet donde podemos bajar el software de manera gratuita. Aquí estamos viendo el nombre del software hasta arriba, los menús que ya los habíamos comentado, los botones más utilizados, el control de velocidad y el control del tamaño de los símbolos. Aquí donde está el 300, ¿verdad? Es un menú desplegable y este control se hace hacia la izquierda, se hace hacia la derecha con el mouse. A la izquierda es menos velocidad, a la derecha es más velocidad. Luego tenemos la pestaña de main con los globos de inicio y de fin. Y lo que son los símbolos o acciones computacionales, ¿sí? Assignment significa asignación o proceso de datos. El call es un subprograma. El input es lectura de datos. Output es impresión de resultados. El símbolo de selection, que es la estructura selectiva o selección de alternativas. Loop es un ciclo. ¿Sí? Ahí tenemos, y abajo de la paleta de símbolos, esto también le llamamos paleta de símbolos, ¿verdad? Abajo de la paleta de símbolos está la ventana Wash Window o exhibición de variables. La ventana alternativa o ventana secundaria de Master Console, donde vemos los resultados de nuestros diagramas. Tenemos el símbolo de output. Vean bien, Raptor utiliza el símbolo output para representar la acción computacional de impresión de resultados. Output permite mostrar al usuario los valores de los identificadores que están en la memoria RAM. A estos valores se les puede agregar un mensaje de contextualización y ambos son observables en la ventana de Master Console. Los mensajes de contextualización ayudan a disminuir en el usuario la incertidumbre que genera mostrar un valor suelto sin referencia alguna. Vamos a ver cómo se clasifican los diferentes mensajes que puede enviar la impresión de resultados. Dice, exhibición de datos es cuando se muestra el valor de algún identificador, pero no incluye contextualización. Mensaje simple, cuando se imprime un mensaje de contextualización, pero no incluye mostrar valores de identificadores o variables. También lo puedes... hay varios tipos de identificadores, pero aquí nos estamos refiriendo a los identificadores variables. El mensaje compuesto es cuando se muestra valores de identificadores debidamente contextualizados con un mensaje de referencia. Bien, ahí tenemos las diferentes formas de imprimir resultados. Ahora tenemos la ventana de outputs, ¿sí? Lo que es la impresión de resultados. Vean ustedes, primero tenemos al lado izquierdo el símbolo, que es un paralelogramo con una flecha que sale en la esquina, casi en la esquina inferior derecha. Una flecha que apunta hacia la izquierda, ¿verdad? Horizontal, externa además. Y tenemos el Enter Output, la ventana Enter Output, y aquí podemos escribir este mensaje de contextualización. ¿Sí? El End Current Line, ¿sí? Y el botón Done. El End Current Line, acuérdense que es este símbolo que parece un símbolo musical, pero este símbolo significa nueva línea. Put es la palabra para, es una instrucción, una palabra reservada que implica mostrar los resultados en la ventana de Master Console. Esto es un ejemplo de un mensaje
un mensaje sencillo, ¿sí? Aquí es cuando corremos el programa, ¿sí? Y me muestra el mensaje en Master Console y me dice que han corrido 3 símbolos. ¿Cuáles son los 3 símbolos? El start, el output y el end. Luego tenemos el símbolo de assignment, ¿sí? Raptor utiliza el símbolo de assignment para representar la acción computacional de proceso de datos. Las expresiones de asignación que este símbolo permite pueden o no involucrar operaciones matemáticas. En el primer caso se llama asignación constante. En el segundo se llama asignación variable. Los identificadores. Vamos a hablar de qué es. Los valores asignados mediante assignment se almacenan en una celda de la memoria RAM que se puede distinguir por su nombre de identificador. Acuérdense que hemos platicado que la memoria RAM es como una gran hoja de Excel, y que a través de assignment podemos almacenar un valor en una celda de la memoria RAM. El nombre del identificador es una invención a discreción del programador. Sin embargo, en este capítulo, en este libro, en el capítulo 1, se dan a conocer reglas de calidad para dar nombre a identificadores variables y constantes, por lo que se le pide al lector que revise estas reglas. Pues bien, tenemos el símbolo, los tipos de asignación, ¿verdad? Tipos de asignación del símbolo assignment, asignación constante. Para hacer una asignación constante solo debemos saber el nombre del identificador que recibirá el valor y el valor que será asignado a la variable. Luego tenemos asignación variable. Para hacer una asignación variable debemos contar con una fórmula matemática donde la variable dependiente esté completamente despejada y distinguir entre operadores y operandos. Acuérdense, hemos dicho, los operandos vienen a ser las variables independientes o constantes y los operadores son los símbolos que implican una operación matemática. Por ejemplo, la cruz griega es el símbolo de más, implica suma. El guión medio corto implica una resta o significa una resta, y esos son los símbolos operadores. Bueno, los operadores son los caracteres que representan cualquier operación matemática como la suma, resta, multiplicación, división, etc. Los operandos, ya lo decíamos, son las variables independientes y las constantes. Asignación, cambiamos aquí a otra diapositiva, asignación constante. Vean ustedes, el 45 se asigna a el identificador edad. Este identificador se llama edad. Vean ustedes que tenemos un assignment, ¿verdad? La flecha apunta de derecha a izquierda en señal de que el 45 se asigna a el identificador. En ese momento el 45 se almacena en una celda de la memoria RAM y esa celda se reconoce como con el nombre de edad. Las cajas de set y to de assignment. Set es el lugar donde se escribe el nombre del identificador que va a recibir el valor. To, si es una asignación constante, se escribe el valor que será asignado al identificador. Si es una asignación variable, se escribe la expresión matemática completa, incluyendo solamente operadores y operandos. Ahora veamos aquí ya en la práctica la ventana de Enter Statement. En set escribimos el nombre del identificador y en to escribimos el valor que se va a asignar a ese identificador. ¿Sí? Es una asignación constante. Ahí tenemos ya un assignment y luego un input. Esto es un mensaje compuesto. Es un mensaje compuesto. Vean ustedes las comillas.
luego el símbolo de más, luego la variable, el símbolo de más y luego las comillas. Y luego este símbolo que indica nueva línea. Entonces, esto se refiere a la variable o el dato, perdón, el dato del identificador. Hablemosle así. Sí, bueno, aquí tengo en el output, estamos hablando, vean el output. Sí, esto es lo que se va a almacenar cuando le demos doble clic al output. Así es como se escribe un mensaje compuesto. Comillas, símbolo de más, el identificador, símbolo de más y luego más comillas. Que estos son dos mensajes de contextualización separados por el valor del identificador edad, pero unidos con el símbolo de más que indica concatenación. En este caso, insisto y repito, el símbolo de más representa la concatenación o unión. Bueno, ya tenemos aquí ya algo más completo, como luce cuando corre el programa. ¿Sí? En el Master Console, estamos viendo aquí el Master Console. Luego tenemos la asignación, el assignment con asignación variable. Tenemos dos identificadores, la A y la B, que vendrían a ser las variables independientes, y el símbolo de más ya es una suma algebraica. El valor que tenga A se va a sumar con B y el resultado se va a asignar a la variable C. En este caso C es la variable dependiente. Bueno, operadores matemáticos básicos. Antes de mostrar un ejemplo de una asignación variable mediante el símbolo assignment, debemos conocer los operadores matemáticos. Recordemos que en una fórmula matemática, se pueden distinguir entre variables independientes constantes y la variable dependiente. También necesitamos distinguir entre operandos y operadores. Entonces, los elementos de una expresión matemática. A la izquierda, lo que son los operadores son los caracteres que representan a cualquier operación matemática, como la cruz griega representa la suma, el guión medio corto la resta, el asterisco representa la multiplicación, la barra inclinada representa la división y el porcentaje representa a la división entera. Los operandos, perdón por la repetición, son las variables independientes y las constantes que contenga dicha fórmula. Pues bien, aquí tenemos una tabla un poco más completa, donde estamos viendo lo que comentábamos hace rato. ¿Qué significa que sea un operador binario? Ojo, prácticamente todos son binarios, exceptuando la raíz cuadrada, ¿verdad? Binario significa que requiere de dos operandos para funcionar. Dos operandos para funcionar. Y la raíz cuadrada solamente requiere un operando. Y aquí viene el nombre del símbolo, la cruz griega, el guión medio corto, etcétera, ¿no? Bueno. Aquí tenemos un ejemplo de, ya tenemos el Clear Console, tenemos assignment en este ejemplo. Vean ustedes, pero los dos primeros son asignación constante. Y luego aquí ya tenemos asignaciones variables. ¿Por qué? Porque tenemos operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación, división. ¿Sí? Aquí hay que recordar cuáles son los elementos, los operandos, ¿sí? Los sumandos, ¿verdad? El valor 1 y valor 2, o los operandos. Luego tenemos los operandos están aquí funcionando en cada uno de las operaciones matemáticas. ¿Sí? Y aquí tenemos el circunflejo, el símbolo del circunflejo. Antes del circunflejo tenemos la base y después del circunflejo tenemos el exponente.
Y aquí en raíz cuadrada, la SQRT es la función que me permite obtener la raíz cuadrada, en este caso, del argumento que está entre paréntesis. Es decir, valor 1 toma el valor de 20. Raíz cuadrada va a recibir el valor de la raíz cuadrada de 20. Eso es lo que está diciendo en esta parte. Luego imprimimos los valores con los outputs. Bueno, tenemos el símbolo de input. Raptor utiliza el símbolo de input para representar la acción computacional de lectura de datos. En este caso en particular, permite la inserción de valores a un identificador mediante el teclado. Los valores se almacenan en una dirección o celda de la memoria RAM. Vean ustedes que es un paralelogramo. Hay una flecha horizontal que apunta de izquierda a derecha, externa al paralelogramo, muy cerca de la esquina superior izquierda. Aquí tenemos las ventanas de enter del input. Tenemos una caja de diálogo que se llama enter prompt here, otra caja de diálogo que se llama enter variable here. En el enter prompt here se escribe el mensaje de contextualización, entre comillas, y en la caja de diálogo que se llama enter variable here se escribe el nombre del identificador variable. Bueno, aquí ya lo que comenté hace rato, escribe entre comillas el texto del mensaje simple que desea que aparezca en la ventana de input y le permitirá contextualizar el ingreso mediante el teclado de un valor a la memoria RAM y su asignación a una variable. Y aquí en enter variable here escriba el nombre de la variable o identificador que recibirá el valor mediante el teclado. La documentación interna de los diagramas son útiles. Los comentarios en los diagramas son útiles para documentar internamente el algoritmo, pero no son indispensables. Visualmente los podemos reconocer porque su representación gráfica es semejante a los globos de diálogo, que son rectángulos con sus 4 vértices redondeados y una pequeña pestaña cerca de una de las esquinas. Estos aparecen apuntando con su pestaña a los símbolos, pero no interfieren en la ejecución de los mismos. Pues bien, el diseño básico de algoritmos computacionales se realiza con las acciones computacionales de lectura de datos, proceso de datos e impresión de resultados, las cuales se representan gráficamente con los símbolos de Raptor de input, assignment y output respectivamente. Hasta aquí hemos llegado al final de este repaso de los elementos teóricos y prácticos de cómo se diseña algoritmos computacionales básicos utilizando el software de Raptor. Vamos a dejar esto para preguntas y respuestas de lo que se ha visto hasta este momento. Gracias.